de presión sobre el dólar blue, que volvió a subir hasta los 522 pesos en el cierre de una semana realmente complicada, que sumó 30 pesos, nada más ni nada menos. La portavoz presidencial había dicho son unos pocos pesos en referencia a la suba que está teniendo estos días justamente el dólar paralelo, pero lo cierto es que 30 pesos en apenas 5 días hábiles impacta sin lugar a dudas en lo que va a venir en los precios. 522 el cierre de hoy en el promedio de casas de cambio, pero lo cierto es que en algunos casos llegó a los 525. El oficial 278, el dólar turista ya por las nubes, 554 pesos con todos los impuestos. Un dato, la inflación que le dimos a conocer ayer en lo que va de 2023, 50,7. El dólar blue con el aumento de hoy, 50,3. Allí se está acercando entonces al nivel inflacionario. Estuvo quieto durante los últimos 2 meses y ahora, según la mayoría de los economistas, es una reacción obvia frente al escenario de la próxima elección y el no acuerdo todavía con el Fondo Monetario Internacional. El dólar ahorro, 459 pesos. El contado con liquidación, 520 pesos. Ya estaba alto y obviamente esto repercute también. Y subió el dólar bolsa, que había arrancado la semana en 489, hoy subió a 495 pesos. Estuvimos recorriendo, por supuesto, la City porteña, porque ahí había algunos turistas, extranjeros sobre todo, que les beneficia. ¿Y qué pasa también con los comerciantes? Bueno, este era el panorama en la calle Florida. Y aumentó de vuelta ayer 520 pesos. Estamos. ¿Cómo repercute esto en los precios de electrónica? Y subieron todo de vuelta. A medida que sube el dólar, sube el precio de los productos. A valor dólar blue. Sí, siempre blue. No hay outra forma. Não só para mim, como para todos os brasileiros, se vem para todos, tá? Mas igual vem subindo, como vem subindo tudo a Argentina, todos os preços em geral, as coisas também vêm muito caras, entende? A inflação está matando, na realidade, não somente os argentinos, como os brasileiros também. De Uruguay, de Artigas. Artigas, contame, ¿a cuánto te están ofreciendo el dólar? 520 más o menos. El cambio lo favorece, por lo que veo, están haciendo compras. Sí, la verdad que sí, que a nosotros los uruguayos nos viene bien y bueno, aprovechamos para pasear un poco. De Rosario. Vinimos acá a visitar un poco la ciudad de Buenos Aires. ¿Y de compras? Y de compras, sí, de compras. Bueno, ¿con qué te encontraste? ¿A cuánto te ofrecen el dólar? Me ofrecieron a 507. Bien, buen precio. Bien precio. Vi hasta hace un rato estaba a 520. Bastante diferencia, vamos a decir. ¿Compraron? No compramos. No sabíamos hasta ahora que estaba a 520, hubiésemos aprovechado, mira. No compramos porque son los chicos de la calle, los conocidos arbolitos. Y ese miedo siempre. Te da un poco de miedo. Sí. No te da confianza. No. ¿Cuánto menos estás pagando las cosas? Aproximadamente. Más o menos la mitad, más o menos. La mitad o un poco menos. Vale la pena el tour. Sí, la verdad que sí. Bueno, ahí estaba, ¿no? La diferencia. El uruguayo contento, las chicas rosarinas que hubiesen tenido un buen precio, pero claro, no se animaron a comprar justamente de manera clandestina a los arbolitos de la calle Florida. Viene a Buenos Aires, pero con el termo bajo el brazo, el ciudadano uruguayo que... Por supuesto, comen 4 días, ¿no? Los uruguayos con lo que gastan en el supermercado acá en la Argentina. Bueno, estábamos justamente con un economista, en este caso Leo Maraval, con Guido Lapa. Leo. Hola Mariana, hola Claudio, muy buenas noches. Bueno, Guido, son muchas las preguntas. En primer lugar, preguntarte si este movimiento que ha tenido el dólar en estos últimos días tiene que ver con un reajuste natural o si tiene que ver con el año electoral y también con estos ruidos que están surgiendo en la negociación entre Argentina y el Fondo Monetario. Bueno, creo que las tres cosas, ¿no? Por un lado, creo que Claudio lo decía recién de manera muy precisa. Con este movimiento el dólar blue alcanza lo que es la inflación en lo que va del año, 50% de inflación, 50% de aumento del dólar blue. Entonces, más allá del peso simbólico que pueda tener y todos los memes al haber superado la barrera de los 500 y al yaguareté, estamos en presencia de un dólar blue que se va ajustando acorde al aumento de los precios y que va manteniendo un valor real en la economía argentina. Es decir, un dólar blue en enero podía comprar lo mismo que un dólar blue en julio. Entonces, por ese lado tenemos una variable importante a seguir de cerca y ver también
si en un año electoral el ruido y la tendencia natural de todos los años electorales a dolarizarse, es decir, tengo miedo a que el resultado electoral genere una devaluación y si tengo pesos me voy a cubrir de una manera más inmediata de lo que me cubriría en otro momento. Eso pasa y sobre todo nosotros tuvimos la experiencia de la última PASO presidencial del 2019 en donde tuvimos de un día para el otro una devaluación enorme. Entonces me imagino que es un factor que también juega en la cabeza de la gente, en las expectativas de la gente. Y por último, el no acuerdo con el fondo, después de que Massa haya dicho hace un par de semanas que en poquitas horas íbamos a tener novedades. Bueno, la verdad es que se va estirando al mismo tiempo que el Banco Central pierde reservas, al mismo tiempo que aumenta la posibilidad de una devaluación más brusca, porque hay que aclarar que devaluaciones se está devaluando todos los días, pero la posibilidad de que el Banco Central no tenga la posibilidad de administrar esa devaluación a cuentagotas como lo está haciendo, sino que se la imponga al mercado de una forma mucho más brusca y todo eso contribuye al aumento del dólar, ¿no? Guido, es la pregunta del millón, ¿no? Si el gobierno tiene poder de fuego para, frente a una devaluación que le imponga el propio mercado después de las elecciones, si el resultado electoral no acompaña al ministro candidato, ¿está ahí? ¿Hay alguna posibilidad o ya no? Sí, creo que surgen dos preguntas de ahí. Una es el poder de fuego del Banco Central, que evidentemente está muy diezmado, ya cuenta con reservas netas negativas y cada vez más negativas. No se sabe bien cuál es el poder de fuego en términos de yuanes y cuánto va a pagar Argentina a China por los yuanes y el swap y esos acuerdos que por ahora son clandestinos y que a todos los economistas nos generan muchas dudas, mucha intriga y nos encantaría saber cuáles son los términos acordados. Pero también lo otro que se desprende de tu pregunta, Mariana, es ¿cuál es el resultado que espera el mercado? ¿El mercado festejaría si a Massa le va bien? ¿El mercado festejaría si a Massa le va mal? Yo creo, es una opinión personal, que finalmente el mercado ya está festejando por cuáles son los candidatos. Que el mercado festeja que sean Patricia Bullrich, Larreta y Massa. Que el mercado festeja también que se haya pinchado un poco en las encuestas la candidatura de Javier Milei y que entonces saben que cualquiera de quienes probablemente sea elegido presidente cuando sea en el balotaje o en octubre, quien asuma el 10 de diciembre va a ser market friendly. Se le va el miedo a la posibilidad de un gobierno, si se quiere, con una presencia más fuerte del kirchnerismo y que finalmente se va a acomodar todo con el ministro de presidente o con alguien de la oposición en la presidencia. Claro, pero ahí, Guido, sí hay un sector, que puede ser Patricia Bullrich o el propio Larreta, que ya hablan de una devaluación inminente en diciembre cuando ellos asuman, porque hablan de una salida del cepo y eso va a generar tensión sin lugar a dudas y es una decisión política que están dispuestos a tomar. Y Massa ha dicho que no, entonces ahí sí hay una diferencia. Si Massa saca poco porcentaje en las primeras elecciones, en el primer test electoral de agosto, sí puede haber más complicaciones. Sí, yo de todas maneras pienso que hay un programa común, ¿no? Que más allá de cuáles son los dichos en la campaña, si alguien quiere correrse más a la derecha para ganar un porcentaje mayor del voto, o si alguien quiere tirarse más al centro para ocupar ese espacio, o si Massa tiene que salir para fidelizar el voto kirchnerista, a hablar en contra del Fondo Monetario, es poco creíble, es poco verosímil y me parece que el programa a llevar adelante es un programa bastante convergente el de todos. Es cierto que Patricia Bullrich plantea otras formas, plantea otros ritmos, pero después me parece que en los grandes temas de la Argentina no hay demasiadas divergencias en torno a la política económica del próximo gobierno. Guido, a ver, una cuestión de tiempo. Claudio Rigoli. El balance consolidado del Central al 7 de julio habla de 10.445 millones de dólares de reservas negativas, las estrictamente líquidas del Banco Central. Ayer el Banco Central vendió 778 millones de yuanes, compró 12 millones de dólares, el cual el saldo negativo en el día de ayer fue de 96 millones de dólares. Y dicen los especialistas que analizan todo el mercado, dice, a este nivel de venta de yuanes, el periodo de vida de los yuanes en Argentina es para 16 días. Digo, los plazos se acortan. Y además, cuando está la sospecha de que el Banco Central también
ha comenzado a utilizar, y en varios miles de millones de dólares, los depósitos de la gente que tienen encaje en el Banco Central. Sí, verdaderamente la situación del Banco Central es muy acuciante, tiene este balance negativo no solo de reservas líquidas, sino también de reservas netas, es decir, incluso si el Banco Central, para que la gente entienda, hay reservas que no son líquidas, que son principalmente en oro, si el Banco Central vendiese ese oro por los dólares que le darían, igualmente quedaría frente a un balance negativo. 3.000 y pico de millones de dólares son. Le prestó China, 3.000 y pico de millones de dólares. Los yuanes que le prestó China se están usando, se están quemando en el mercado y así todo no alcanzan. Entonces, la política de Massa de intentar llegar a las PASO evitando esta devaluación brusca, en tanto y en cuanto no tenga una fuente de dólares frescos, se le va a complicar mucho. Por eso me parece que él, más allá de lo que diga en campaña, está tratando desesperadamente de acelerar el acuerdo con el Fondo Monetario, porque también hay vencimientos muy importantes con el fondo de acá a las PASO, y es evidente que el gobierno no apunta a llegar con un default con el fondo, porque no nos olvidemos que hay una parte de quienes apoyan a Massa, que son parte del establishment, que el mercado, desde que Massa asumió, lo está acompañando, las acciones, el Merval vienen subiendo de manera muy contundente, y entonces yo no creo que el ministro, que ayer intentó llevar tranquilidad al mismo tiempo que decía que no se iba a arrodillar, no creo que el ministro se la quiera jugar a entrar en un waiver o en un pedido de retraso con el Fondo Monetario.